Hola a todos, mis queridos exploradores del corazón y las relaciones. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro rincón de las historias que nos tocan el alma. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, de verdad, pone a prueba hasta el más valiente de los sentimientos. Algo que, si lo abordamos con honestidad, puede aclarar muchas cosas y, quizás, revelar la verdad más pura detrás de unas cuantas palabras o gestos. Estamos hablando de esa pregunta que lo expone todo, que desmantela las excusas y que, si se responde con el corazón abierto, tiene el poder de confirmarnos algo que, en el fondo, todos anhelamos: si Demet Khan te ama de verdad. Este vídeo no es para los que se conforman con medias tintas o con respuestas vagas. No, amigos míos. Hoy vamos a ir al grano. Vamos a desentrañar las capas, a buscar esa señal que nos diga, sin lugar a dudas, que el amor que sentimos o recibimos es auténtico, profundo y sincero. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a explorar estas emociones tan complejas, a compartir experiencias y a encontrar juntos el camino hacia relaciones más plenas y honestas. Así que denle ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que cocinamos para ustedes. Ahora bien, ¿por qué esta pregunta es tan poderosa? ¿Qué es lo que la hace capaz de desmantelar nuestras dudas o confirmar nuestras esperanzas? Piensen en esto: la frase "te amo" puede ser pronunciada con ligereza, puede ser un reflejo de un momento, de una necesidad pasajera. Pero cuando preguntamos si Demet Khan te ama de verdad estamos buscando esa esencia, esa convicción que va más allá de las palabras. Estamos buscando las acciones, los detalles, la constancia, la entrega que validan ese "te amo". Y aquí es donde entra la magia, o quizás la dificultad de la interpretación. Porque el amor, mis amigos, no es solo un sentimiento, es también una elección diaria, una manifestación continua. Demet Khan, como cualquier persona que amamos, puede tener sus propias formas de expresar ese amor. Y nosotros a veces esperamos que sea de una manera muy específica, la que hemos idealizado o la que hemos visto en películas. Pero la verdad es que el amor se expresa de mil maneras. Entonces, ¿cómo podemos saber si Demet Khan te ama de verdad? Vamos a empezar por lo más tangible: las acciones. Las palabras son importantes, claro que sí, pero las acciones son el ancla que las hace firmes. Piensen en las cosas que Demet Khan hace por ti. Te apoya en tus sueños, incluso cuando son difíciles de alcanzar. Está ahí en los momentos de crisis, no solo para escucharte, sino para ofrecer una solución o un hombro en el que llorar. Sus acciones reflejan un deseo genuino de tu bienestar y felicidad, incluso si eso implica sacrificar algo propio. Por ejemplo, imaginen que tienen un proyecto importante y Demet Khan sabe que estás nervioso. Si te ama de verdad, no solo te dirá "tranquilo, todo saldrá bien". Lo más probable es que se ofrezca a ayudarte con la investigación, a practicar tu presentación contigo, a preparar tu comida favorita para que no tengas que preocuparte por eso, o incluso a acompañarte al evento para darte ese apoyo moral. Estos son gestos que demuestran que ha puesto tu necesidad por encima de su comodidad o de sus propios planes. Otro punto clave es la priorización. ¿Te incluye Demet Khan en sus planes? ¿Busca tu opinión cuando tiene que tomar decisiones importantes que te afectan? ¿Se esfuerza por pasar tiempo de calidad contigo, incluso cuando está ocupado? Si Demet Khan te ama de verdad, tú serás una prioridad en su vida, no una opción cuando no tiene nada mejor que hacer. Esto no significa que deba cancelar todas sus actividades por ti, sino que hará un esfuerzo consciente por incluirte y por asegurarse de que te sientes valorado y considerado. La comunicación es otro pilar fundamental. Y aquí no me refiero solo a la frecuencia con la que hablan, sino a la calidad de esa comunicación. ¿Se siente cómoda hablando con Demet Khan de cualquier cosa, desde lo trivial hasta lo más profundo de tus miedos y esperanzas? ¿Te escucha activamente sin interrumpirte y con genuino interés en lo que dices? ¿Te sientes comprendida y validada cuando compartes tus pensamientos y sentimientos? Si la respuesta es sí, eso es una señal muy fuerte de que Demet Khan te ama de verdad. Porque el amor verdadero implica una conexión íntima, donde las palabras fluyen libremente y donde la otra persona se siente segura para ser vulnerable. Ahora pensemos en los detalles. A veces son los pequeños gestos los que más dicen. Recuerda Demet Khan cosas que le has contado, incluso si las dijiste de pasada. Te sorprende con detalles que sabes que le han costado esfuerzo, como preparar tu plato preferido sin que se lo hayas pedido o traerte ese libro que tanto querías leer.
Estos detalles demuestran que presta atención, que te conoce y que se preocupa por hacerte feliz. No se trata de regalos caro. Sino de gestos pensados que demuestran que te tiene presente en su mente y en su corazón. La empatía también juega un papel crucial. Se pone Demet Khan en tu lugar cuando tienes un problema. Intenta entender tu perspectiva, incluso si no la comparte completamente. Si te ama de verdad, intentará sentir lo que tú sientes, comprender tus emociones y validar tus experiencias. Esto no significa que siempre estará de acuerdo contigo, pero sí que respetará tus sentimientos y buscará la manera de apoyarte. La empatía es el puente que nos permite sentirnos verdaderamente conectados con otra persona. Consideremos también la paciencia y la aceptación. Todos tenemos defectos y cometemos errores. Si Demet Khan te ama de verdad, te aceptará con tus imperfecciones. No te criticará constantemente ni intentará cambiarte en aspectos fundamentales de tu personalidad. Por supuesto, siempre hay margen para el crecimiento y la mejora, pero el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación incondicional de la otra persona. Y en esos momentos en que fallas, su reacción es de comprensión y apoyo, o de decepción y reproche. La paciencia ante tus tropiezos es una señal inequívoca de un amor que confía en ti y en tu capacidad para aprender y crecer. Y por supuesto, está la confianza mutua. El amor verdadero se construye sobre una base sólida de confianza. Confía Demet Khan en ti. Te da espacio para ser tú misma sin sentirse amenazada. Y tú confías en él. La confianza no se gana con palabras, sino con la consistencia de las acciones y la honestidad en la comunicación. Si hay sospechas constantes, celos infundados o manipulación, es difícil hablar de amor verdadero. Ahora sé que algunas de estas cosas pueden sonar muy idealistas. Y es cierto que nadie es perfecto, ni siquiera Demet Khan. Habrá días buenos y días malos. Pero la pregunta es, ¿la tendencia general, la dirección de sus acciones y palabras, apuntan hacia un amor genuino? Hay un esfuerzo constante por mejorar, por demostrar ese amor, por hacerte sentir segura y querida. A veces, la duda surge por inseguridades propias. Nos preguntamos si somos lo suficientemente buenas, si merecemos ese amor. Y es importante abordar esas inseguridades. Pero si las acciones de Demet Khan son consistentemente positivas, si te sientes amada la mayor parte del tiempo, quizás la duda no provenga de él, sino de ti misma. En ese caso, la pregunta debería ser, ¿cómo puedo fortalecer mi propia autoestima para poder recibir y creer en ese amor que se me ofrece? Sin embargo, también es vital no ignorar las señales de alerta. Si Demet Khan te ignora cuando necesitas apoyo, si minimiza tus sentimientos, si te falta el respeto, si te manipula emocionalmente, entonces, por mucho que te duela admitirlo, esas no son señales de amor verdadero. El amor no duele de esa manera. El amor nutre, el amor construye, el amor libera. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que lo expone todo? No es una pregunta que le hagas directamente a Demet Khan, no al menos de forma explícita y con esa formulación. La pregunta que lo expone todo es la que tú te haces a ti misma, observando su comportamiento, sus palabras, sus gestos, y comparándolos con la esencia de lo que significa ser amado de verdad. La pregunta es, ¿me hace sentir Demet Khan verdaderamente amada, segura y valorada en mi esencia más profunda? Y la respuesta a esa pregunta no se encuentra en una sola noche, ni en un solo gesto. Se encuentra en el patrón, en la constancia, en la dirección que toma su comportamiento día tras día. Es un mosaico que se va formando con cada acción, con cada palabra, con cada mirada. Piensen en un árbol. Las hojas verdes y los frutos son las demostraciones visibles del amor. Pero las raíces, fuertes y profundas, son la base de todo. Demet Khan te ama de verdad si tiene esas raíces: respeto, confianza, apoyo incondicional, empatía, sacrificio y un deseo genuino de tu felicidad. Las hojas y los frutos son deliciosos, pero sin esas raíces, el árbol no puede sobrevivir, ni dar vida. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que se pregunten si Demet Khan te ama de verdad, no busquen una respuesta mágica en una sola frase. Miren a su alrededor. Observen las acciones. Escuchen las palabras, pero sobre todo, sientan la energía que les transmite. ¿Les da paz o les da ansiedad? ¿Les hace crecer o les limita? ¿Les da alas o les ata? La verdad a menudo se revela en la suma de los pequeños detalles, en la constancia de los gestos, en la coherencia entre lo que dice y lo que hace.
El amor verdadero cuando está presente se siente. Se siente en la seguridad, en la alegría, en la calma, en la fortaleza que te impulsa a ser mejor persona. Espero que este análisis les haya sido útil. Recuerden que cada relación es única, y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y con la persona que amamos. Y si sienten que algo no está bien, que la balanza se inclina hacia la duda y la incertidumbre, es momento de reflexionar y, quizás, de tener una conversación honesta. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy por el territorio del amor verdadero. Espero de corazón que hayan encontrado en estas palabras alguna luz, alguna guía, o simplemente una perspectiva diferente para entender esa fuerza tan poderosa que nos mueve. Si este vídeo resonó con ustedes, si les hizo pensar, les invito a que me lo hagan saber en los comentarios. ¿Cuáles son esas señales que ustedes consideran fundamentales para saber si alguien los ama de verdad? Me encantaría leer sus experiencias y sus reflexiones. Y como siempre, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir explorando juntos las profundidades de las emociones humanas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de estas ideas, y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y ámense profundamente.